never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guide, boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had to shout it. They said I couldn't never do it, okay, how's this? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Look, flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Bueno, pues comenzamos. Espectacular la sesión de David y Magda. Magda y David, muchas gracias. Un aplauso fuerte. Vamos a comenzar. Tenemos el enorme placer de estar aquí. Esta segunda sesión vamos a continuar la discusión sobre lo que se ha hablado, ¿no? Estos copilotos que se convierten en agentes que ayudan a actividades humanas y, sobre todo, cuestiones de empresa. Estamos hablando de la inteligencia artificial, la IA generativa, pero cómo impacta esto o cómo retroalimenta cuestiones como los datos de empresa, cuestiones como la automatización. ¿Tienen relación o tenemos que olvidarnos de todos estos temas? Para tal fin, tengo el placer de compartir escenario con dos de las mejores personas para explicar esos temas. Mi compañera Paula Menero, que según los entendidos es una de las mejores especialistas o la mejor especialista de la casa. Gracias. Un aplauso y energía, por favor. Y luego Matt Pedroche, que es la única persona en esta sala que cada mañana se levanta y le dicen que es la profesional más valiosa del mundo, porque es una MVP de la comunidad de Microsoft. Otro fuerte aplauso. Paula, Mar, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? Habrá que hablar de datos primero, ¿no? ¿De datos? Un numerito, unas cifras, por favor. Comencemos con las cifras para ilustrar el caso. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero hablamos de los datos. ¿Son importantes para esa inteligencia artificial, para enviarlos a nuestros copilotos, a nuestros agentes? La realidad es que se están creando muchos datos, se generan muchos datos. Ahí hablamos de 9 zettabytes, si os acordáis de las unidades, los zetas, los petas, los teras, etcétera, datos de empresa, y esto sigue subiendo. Ahora bien, lo interesante de este estudio es decir, podemos generar datos, pero luego nos damos cuenta de que hay un 44% de datos que se siguen sin capturar. Claro, aquí hay empresas de todo tipo. Podemos tener empresas tradicionales, podemos tener empresas modernas, totalmente digitales, en el proceso de digitalizarse. Entonces, hay muchos datos que no se capturan. Vamos a ver justamente cómo podemos solventar ese problema, si es que se puede solventar. Peor aún, es que hay un 68% de los datos que ni se utilizan, que estamos acumulando, estamos captando datos porque lo vamos a utilizar un poquito más tarde, y no se utilizan. ¿Cómo veis eso? ¿Pero es necesario que se utilicen todos? No sé, dime tú, Mar. A ver, si vamos a capturar datos que al final no vamos a utilizar, luego no me llaméis con problemas de capacidad. Entonces, al final lo que debemos hacer es utilizar aquellos datos que queremos realmente obtener información de ellos para tomar acciones, ¿vale? Hoy por hoy podemos hacer eso. Podemos medir en base a los datos que obtenemos. Es decir, nos tendríamos que quedar con aquellos datos que realmente sean útiles, ¿no? Porque, o sea, esto de ir almacenando para luego no usarlo, oye, primero los capturamos y luego hacemos una buena limpieza, ¿no? Claro, y por supuesto vemos cuáles son útiles dentro de nuestros procesos empresariales. Oye, Adrián, ¿nos podrías contar un poquito cómo es el proceso de los datos? ¿Cómo funciona entre nuestras empresas? Sí, por supuesto. Mira, tenemos este concepto de data driven. Seguro que la mayor parte de vosotros y vosotras lo conocéis. Ese proceso pasito a pasito en el que vamos subiendo en escala y somos capaces de aprovechar, de generar y aprovechar los datos en empresa. Comenzamos en un mundo analógico, luego empezamos a digitalizar. En el mejor de los casos somos capaces de captar esos datos y empezar a obtener conclusiones. En algún momento podemos incluso crear un modelo de negocio en base a nuestros datos, ¿no? Ese es el sueño, de poder monetizarlos. Pero también poder optimizar o incluso transformar la naturaleza del negocio. Pensad en Netflix, cuando empezaron enviando cassettes a las casas y terminaron haciendo un servicio puramente digital de streaming. ¿Y esta parte cómo va a evolucionar con la IA generativa?
Bueno, aquí estamos precisamente para imaginar qué podemos hacer. Si estamos hablando de unos pasos secuenciales, ¿no? Y de ir subiendo la madurez, ir aumentando la madurez con estos datos, podemos utilizar la IA generativa, o en este contexto de IA generativa, justamente para saltarnos algunos pasos, podemos acelerar la transformación de las empresas. Eso es parte de lo que vamos a ver. ¿Qué pasos serían esos? Cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos por una parte los datos, vamos a ver más tarde la automatización, obviamente los modelos, ese concepto de copiloto de agente, pero sobre todo con el objetivo de, oye, ¿podemos optimizar nuestro negocio y en el mejor de los casos transformarlo para seguir creciendo? Ahí es donde nos vamos a centrar. Vale, a ver, todo esto está genial, pero es un poquito de teoría además, ¿no? Vamos a algún caso. ¿Tienes algún caso que nos puedas enseñar? Bueno, sí, la verdad es que tengo un caso, es verdad que estaba hablando de filosofía, vamos ahora a los números y a la realidad. Tenemos el caso de mi amigo Pablo. Mi amigo Pablo tiene una empresa tradicional, posiblemente menos digital que la de todos vosotros y vosotras, porque somos todos muy digitales y, por supuesto, estamos en la era digital, pero Pablo tiene buenos números, una empresa grande, trabaja en logística, pero es verdad que me dice que tiene mucho papel, que le llegan todo tipo de documentos. Dice, oye, mira, reviso todo a mano, mis empleados lo revisan, estamos utilizando los papeles, tenemos que extraer la información. Pensamos la información y lo seguimos haciendo a mano y, Adrián, yo sé que tú trabajas en IA generativa, que sabes cómo funciona esto, pero yo creo que me pilla muy lejos. Y ahí tenemos a Pablo, que además tiene un cutis muy bonito, si lo habéis visto en la imagen, que es totalmente real y no inventada. Entonces yo le digo, oye Pablo, no te preocupes, aquí estamos, te llamo en un rato, vamos a ver qué podemos hacer. Y en algún momento me siento yo con mi modelo, que siempre lo llevo en el bolsillo, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial generativa, y digo, voy a crear una instrucción con el objetivo de crear una instrucción que me sirva para todo tipo de documentos. Aquí ya no estamos hablando de crear una instrucción para documento A, para B, C, esto no es un OCR. Digo, oye, por favor, recordad, el por favor a las máquinas que nunca sabemos, extraer la documentación en un formato JSON, XML, en lo que sea, ¿no? Y que tengamos unos parámetros, que podría ser, yo qué sé, la organización, ¿no? De dónde viene ese documento, de qué país, porque estamos en un entorno internacional, logística, el lenguaje, porque nos vamos a encontrar con documentos de todo tipo, ¿no? El propietario, la persona, los datos, la descripción, y oye, si nos sobra algo, pues ponlo donde sea, en un parámetro llamado extra. Y además todo esto lo queremos, porque es una empresa española, lo queremos en castellano. Entonces empezamos y sacamos esto, un modelo, ¿no? Y una plataforma que tiene capacidades, lo que comentaba justamente David antes, capacidades de lenguaje y de visión. Tenemos el lenguaje, lo tradicional, ya lo sabemos, somos todos expertos en ChatGPT y similares, y la parte de visión, se ha comentado, ¿no? Que había tanto imagen como vídeo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la tarjeta de identidad, el DNI, equivalente DNI italiano de nuestra compañera Rosy, que ha enviado un paquete a Pablo, y dice, oye, te envío el documento de identidad para probar la identidad porque tenemos que seguir este proceso. Y en ese caso lo pasamos por ese modelo y vemos el resultado. Decimos, oye, pues mira, me está sacando la organización, que es con mi perfecto italiano, es el Ministerio del Interior de la República Italiana. Aquí te lo pongo todo en español y la persona es Bianca Rossi, con esa dirección, con estas fechas. Fijaros que ya no está extrayendo solo lo que yo le he dicho, está extrayendo incluso diferentes fechas. Ahí vemos 2012, 2022 y no le hemos dado esa instrucción, ya empezamos a automatizar un poco el pensamiento o el razonamiento de este tipo de modelos. Adrián, ¿cómo cambia esto de los modelos de antes a ahora? Acabas de comentar que un modelo de antes era un OCR que había que parametrizar para cada tipo de documento, ¿no? Ahora, claro. ¿eso ya ha cambiado? Si hacemos la pregunta, ¿cuántas personas han hecho OCR en su pasado? Pues más personas de las que pensaba. ¿Qué se hacía? Se hacía con plantillas, le teníamos que decir una plantillita, mira, aquí tienes tal información, A, B y C, etcétera, y le tenías que definir esa plantilla. ¿Y qué pasaba? Que al día siguiente te llegaba una factura de electricidad en otro formato y nueva plantilla, y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos. Ahora realmente estamos dando una pauta, una plantilla, un metaprompt. No hemos hablado de eso, de ese prompt de sistema, una indicación general al modelo, y el modelo empieza a entender que hay similitudes entre unos documentos y otros, y extrae esa información de una manera natural. O sea, este mismo modelo lo podríamos aplicar a distintos documentos. Efectivamente, diferentes documentos, porque ese es el objetivo. Mira, aquí tenemos una factura. En este caso la factura está en castellano,
tiene una serie de parámetros, lo típico de una factura, ¿no? En el que tenemos el número de empresa, tenemos la fecha, tenemos las cantidades, las descripciones de los ítems, y ahí sacamos efectivamente una organización que se llama Rojo Polo Paella Inc., que está en España. Se lo facturamos a Lera Villarreal, que además está en una cierta dirección, tiene varias direcciones, una de facturación y otra de envío, con lo cual estamos hablando de dirección y ya tengo varias cosas, y encima tenemos las fechas y el resto de información. Pero aquí nuestros clientes se pensarán, me has puesto los ejemplos más básicos. Exacto. Un DNI Y una y factura. una factura. Sí, la verdad es que es un ejemplo de hace 15 años. ¿Qué más podemos hacer? Pues mira, por ejemplo, nos llega la clienta o una partner de Pablito, de mi compañero Pablito, y dice, me ha enviado un documento que parece un pasaporte, pero no sé ni lo que es porque encima está en alemán. Entonces lo pasamos por el escáner, porque esto es más o menos como un escáner hecho una foto, y nos damos cuenta que es un certificado internacional para operadores de embarcaciones de recreo. Pues bueno, ¿cómo te quedas? Al final lo que tienes es la información, lugar de nacimiento, fecha de expedición, documento oficial en Alemania, con una descripción incluso de documento que te permite interpretar ese documento. Aquí es sencillo, ¿no? Porque es visual, pero imaginaos documentos que puedan ser un poquito más complejos, podemos pedirle esa inteligencia añadida con respecto a la naturaleza del documento. No, aquí lo interesante sobre todo es que el mismo modelo te está sacando datos totalmente distintos, que es lo que interpreta que son los válidos y fiables para extraer información de ese documento. No te ha sacado lo mismo para las facturas que para el DNI, ni mucho menos para este documento de patrón de embarcación, ¿verdad? Claro. Efectivamente, además Pablo me decía, oye, me tiro X minutos al día revisando documentos y eso tiene un coste asociado de él mismo y de sus empleados. Se ha encontrado todo tipo de situaciones. Me dice, oye, que es que a veces la gente ha perdido el DNI, por ejemplo, y me llega un permiso de residencia. Un permiso de residencia, además, que está en francés, que es un permiso de residencia Schengen, que se ha creado en San Francisco, que además me dice, carte de séjour, ¿qué es eso? Y me dice, pídele a la IA que me diga toda esa información. Entonces lo extrae también. En este caso estamos hablando de un visado de trabajo, y que además te dice una descripción y te dice de dónde ha salido esta información y este documento. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, muy básico, que a lo mejor esto sí que nos pasa en todas las empresas. Cuando nos llegan currículums, las personas no hacen los currículums. Bueno, ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? El típico currículum con tu experiencia personal a la izquierda y la profesional a la derecha, en blanco y a la izquierda en gris. Pero eso, extraer esa información, que es una información que no está estructurada de la misma manera para todo el mundo, nos va a permitir, por ejemplo, coger esos currículums y que cada uno que me haya mandado los currículums de una manera diferente me los lleve a mi base de datos con la información que yo quiero, ¿no? Y no solo eso, tal como decían Marta y David, justamente mapear el contenido, ese contenido. Me has nombrado y me han dado un micro, así que voy a salir a interrumpir. Esto no está preparado, es que voy a interrumpir. Bueno. O sea, no sé si os dais cuenta, lo que estáis enseñando es espectacular, porque esto antes se podía hacer, era caro, era difícil, había que hacer una plantilla para cada tipo de documento y funcionaba regular. Y ahora tenemos un único modelo y un único prompt, el de que le pasaste a tu amigo, un único modelo que entiende perfectamente cualquier tipo de documento. Y lo entiende maravillosamente bien, más o menos como una persona. O sea, sí, básicamente. Sí. Entonces, puedes automatizar una tarea general de una persona con cualquier tipo de documento que una persona entendería. Me parece espectacular y me han dado el micro, así que igual os interrumpo alguna vez. Pero David, dices como una persona. Yo no sé si esto una persona cualquiera lo entiende. Sí, Es ¿quién coña sabe esto. mandarín aquí? Fijaros, a ver, Claro. ¿cuántas personas hablan el idioma que sea esto? ¿Cuántas personas entienden lo que pone aquí? ¿Qué pinta de ser? ¿Levantad las manos? Me voy, que yo no hablo chino. Ah, mira. ¿Tú, Paula? No. Mentira, que me dijiste ayer que se sabía. Bueno, si alguna palabra suelta. Bueno, este es un documento que le llegó a Pablo, a mi compañero Pablo, y dice, oye, me ha llegado este documento porque estoy contratando a una persona que tiene experiencia en la cadena logística en China, no sé cómo interpretarlo. Aquí no me aparece la firma del rey o del príncipe, entonces no sé qué tipo de diploma es esto. Es efectivamente un diploma de la Universidad de Beijing. Si no sabemos el idioma, pues no lo podemos interpretar. Pero además, no solo eso, nos puede explicar la naturaleza del documento, nos puede decir de dónde viene, con lo cual luego se podría ir y validar esa naturaleza del documento para ver si es real, y nos traduce y nos reestructura la información en cualquier idioma del mundo. Entonces, esa flexibilidad, tanto del formato, de los idiomas, de la situación, del tiempo, es lo que nos trae una ventaja competitiva como empresa. Bueno, y aquí en verdad estamos sacando esta información, pero le podríamos decir, oye, imagínate que nos han mandado un documento, analízame el sentimiento de ese documento, es decir, el proveedor que me está enviando esta factura adjunta, el mail, ¿está enfadado o no está enfadado este señor? Sí. Podemos pedirle muchas más cosas que extracción pura, sino que también interprete el documento más allá de los datos puros. Pero Adrián, una cosa aquí. Viene Pablo,
coge el documento de China, lo mete en un escáner, el escáner que vaya lo más rápido que pueda, ¿no? Ese documento se ha subido a un folder, un archivo que no sabemos dónde estará, pues será el del escáner, ¿no? Una carpeta del escáner. Esa es nuestra nube favorita, Microsoft Azure. Vale, al menos usa nube. Y luego de ahí tendrá que arrastrar el documento, ¿verdad?, a ese modelo. No me puedo creer que esto lo haga a mano. Sí, es verdad que todavía queda mucho proceso manual que tiene que hacer Pablito. Y entiendo que tampoco va a recibir eso así en un fichero JSON y él solito va a interpretar lo que le viene del JSON y cómo tiene que hacer luego colocar los datos dentro del sistema, sino que más bien habrá que hacer un trabajo para que ahorremos el tiempo de Pablo, para que no tenga que estar escaneando documento a documento, que a lo mejor puede ser un escáner o puede ser una foto, lo que pueda hacer. No necesariamente tendría que ser un escáner. Bueno, pero podría ser muy cómodo, por ejemplo, con el móvil, hacerle una foto al documento y que directamente en un fichero. Se ejecute esto. ¿Y eso cómo funciona? Pues aquí lo que podemos hacer es que él suba la foto a una carpeta y de esa carpeta simplemente un proceso coja esas imágenes y las pase por nuestro modelo y luego el propio proceso interprete la información que sale para poder meterlo en los sistemas que nos interese. Que esos sistemas pueden ser sistemas modernos en nube como sistemas no tan modernos que tengamos en local en nuestra organización. Vale, Mar, tú como MVP, dentro de tus clientes, ponnos un caso real, porque bueno, ya estamos hartos de Pablito con sus documentos. Ponnos un caso real que hayan utilizado esto. Pues, a ver, simplemente para el hecho de interpretación de documentos que te vienen de fuera e introducirlos en tus propios sistemas, que puede ser en tu propio ERP, ¿vale?, que puede estar en local, como he comentado antes, o si no, meterlo en toda la información de nube o interpretarla para que haga cosas o cree información dentro de nuestros sistemas, como puede ser distintos registros, ¿vale?, que luego nos van a servir para automatizar otros procesos que vendrán después. Si tuviésemos externalizadas las facturas, ¿esto nos serviría para poder hacerlo? Por supuesto, siempre que vinieran desde fuera, nosotros podríamos recogerlos a través de un proceso, ¿vale?, es decir, dentro de nuestra carpeta, dentro de nuestro sistema, pasarlo por el modelo y automáticamente empezar a enviar esa información a nuestros sistemas, a nuestro ERP. Y como han comentado, antes, cuando partíamos de los OCR, tendríamos que estar programando modelo a modelo de cada documento. Aquí no. Y fijaos que el mensaje que nos devuelve es siempre el mismo, con la misma estructura también. Es bastante más interesante, la verdad. Y esto lleva así siempre, chicos. O sea, esto lleva así desde... Bueno, ya nos han avanzado, ¿no? Magda y David, que esto evoluciona cada vez más. Pero igual que antes teníamos el EDCR, ¿cómo ha cambiado la forma de nuestros datos y la automatización que tenemos para que consigamos hacer esto? Bueno, esto ya es obvio, ¿no? Antes de la IA generativa y en tiempos normales hemos consumido y generado datos. En 2023, 2022, 2023 hemos empezado esta era de los copilotos, que lo que nos permite es buscar, encontrar, extraer, generar información. ¿Y ahora qué? Pues bueno, ahora tenemos más cosas, ¿vale? Ahora podemos tener agentes autónomos que además podemos personalizar, extender, que vayan mucho más allá de lo que iban antes, que podamos colaborar con ellos. Ya habéis visto en la sesión anterior que hay una colaboración entre persona y agente y además que pueda proponernos automatismos, que él solo pueda proponer cómo automatizar las cosas, simplemente indicándole qué es lo que queremos. Aquí me ha gustado mucho, tú has hablado de copilotos, tú has hablado de agentes, pero sobre todo aquí lo que queremos, que nos lo han explicado muy bien antes, es que ahora vamos a tener una interfaz universal. Me da igual cómo lo llame. O sea, a mí me da igual si es una aplicación, si es un agente, un copiloto. Lo que sé es que ya no voy a tenerme que ir a ese frontal que tenía antes para preguntarle sobre una cosa específica, sino que ahora yo voy a tener a mi agente al lado, ¿no?, que puede ser pues una interfaz que me va a servir absolutamente para todo, no solamente para ese aplicativo en concreto, sino, oye, antes nos lo estaban contando, yo le puedo preguntar, por ejemplo, sobre mis reuniones, pero también le podría preguntar sobre mis vacaciones, y mis vacaciones lo tengo en un aplicativo distinto, ¿no? Esa conectividad es lo que nos va a dar mucho potencial y lo que vamos a tener es un frontal único para interactuar con él. Y no solo preguntarle cosas para que nos dé información, sino proponerle a él que cree cosas dentro de nuestros sistemas, que cree registros por nosotros. Simplemente, como habéis visto, estás en el coche y le pides que haga algo. Vale, ¿y esto cómo es? Ahora mismo lo que tenemos es una fábrica chiquitita donde nosotros podemos hacer automatismos muy pequeños sobre esa fábrica, con unos datos muy concretos sobre eso.
Pero, Mar, esto ya no va a ser así. No, antes lo que teníamos era un contexto limitado, que era sobre el que nosotros íbamos a hacer nuestro proceso, con unos inputs y unos outputs y un proceso que ocurría entre medias. Ahora realmente puede ser mucho más creativo, porque realmente la información del contexto no es solo el contexto de mi proceso o solo de mi empresa, sino que podemos salir fuera. Es decir, podemos consultar a servicios como OpenAI, ¿vale? Y que nos den más información todavía, que si esa información no está dentro del contexto que le damos inicial, él lo pueda ir a buscar, que lo encuentre y que nos proponga cosas. ¿Y qué propiedades, Adrián, tienen estos agentes para que podamos pasar de esa fábrica tan chiquitita a unos procesos en un contexto muy limitado a automatizar procesos muy complejos? Pues mira, tienen bastantes consideraciones. La verdad es que esto cambia el juego, porque pensad desde el punto de vista casi humano, lo hemos repetido, ¿no? Las capacidades humanas de memoria, yo cada vez tengo menos, pero los modelos tienen más, y conocimiento, que también cada vez tengo menos y los modelos también tienen más. Estos modelos que pueden entender ese conocimiento, esa memoria y ese contexto del que hablabas, ¿no? Ya no solo de la organización, sino de las personas, de lo que hiciéramos. Y un contexto exterior. Sí. Un contexto exterior, Eso es súper importante, efectivamente. porque yo ahora le puedo preguntar sobre cualquier parte del mundo exterior y me va a contestar sobre eso también, ¿verdad? Sí. Claro. Yo le puedo preguntar sobre mi competidor, que a lo mejor yo eso no lo tengo informado en mi CRM. Efectivamente. Pablo, por ejemplo, lo utiliza para la cadena logística, para encontrar la información de los barcos, de cuándo van a enviar la mercancía, y eso es externo a su empresa. Pero además es que no solo eso, aprenden y mejoran con el tiempo. Estamos diciendo que son relativamente buenos para hacer una cierta tarea, pero van entendiendo ese contexto, lo aprovechan para aprender y mejorar con el tiempo. Era lo que se decía en los tiempos antiguos acerca de la inteligencia artificial, solo que ahora es verdad. Y además, una cosa es que no solo aprenden y tienen memoria, es que van a ser más rápido en interpretar esa información y en consultar toda esa información. Tienen más velocidad que un ser humano. Entonces, lanzamos esos procesos y ¿cuál es la última característica que...? Pues no nos podemos olvidar de la seguridad. Al final, un agente siempre va a interactuar como si fuera un usuario y, por tanto, va a cumplir con los estándares de seguridad que tenga ese usuario y que le hayamos definido. Pero, además, yo considero que puede tener mucha más seguridad, porque es verdad que yo considero que los agentes van a tener una programación de la que no se van a salir, es decir, que no van a poder saltarse nuestras reglas de seguridad, sino que aquello que le hayamos marcado será lo que va a cumplir. Vamos, que en función del humano nos podemos fiar más de la gente que del humano. Probablemente. Mar, todas esas propiedades que tiene, ¿gracias a qué o cómo estábamos antes y qué ha evolucionado para que podamos tener esas propiedades y nuestro agente tenga esas propiedades que nos habéis contado? Si nos vamos a cómo estábamos antes, nosotros cuando empezábamos a trabajar con agentes, lo que nos tocaba hacer era programar cada uno de ellos en su contexto concreto, cada una de las acciones, cada uno de los temas, cada uno de los nodos, toda esa información se la teníamos que programar. En el momento en que algo no lo habíamos programado, no lo habíamos previsto, dentro de la interacción que hacía un usuario, el agente siempre nos decía, lo siento, no tengo respuesta para esto. ¿Vale? ¿Hoy qué está pasando, Paula? Pues que ahora lo que tenemos hemos pasado de un aprendizaje manual, como decía Mar, de enseñarle cada cosa, a un aprendizaje automático. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo que voy a hacer es es como si sentase a mi agente conmigo y mirase exactamente todo lo que hago. Y va a ir aprendiendo y cada vez va a saber más y va a saber interpretar mis movimientos, mis ejecuciones, lo que yo quiero. Y eso es a lo que estamos llegando, a un aprendizaje automático. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo nuestro asistente, nuestro copiloto, nuestro agente, ya hemos visto esa evolución, ¿no? Va a estar con nosotros y nos va a ayudar a automatizar cosas que a lo mejor para vosotros es una tarea súper manual, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es darle una vuelta para que esa tarea de copia y pego yo pueda poder automatizarla sin necesidad de saber automatizar nada, ¿no? Vamos a tener nuestro agente siempre de nuestra mano y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a tener una página web donde lo que vamos a coger es toda la información que tenemos de los camiones y nos los queremos llevar a un Excel. Simplemente con un comando muy sencillo de, oye, por favor, cógeme todos los datos de mis camiones y pónmelos en un Excel, me va a generar un flujo que para vosotros es totalmente abstracto y me lo va a saber automatizar. Esto, lo que antes era, o lo hacíamos a mano, o tenía que preguntar a alguien que me hiciese el desarrollo, ya no necesito. Lo podemos hacerlo igual con las facturas. Oye, mira, esto a Pablo le vendría genial. Lo que vamos a hacer es, ya no solo que me lo meta en un Excel, sino que por favor que lo interprete y que le diga a mi proveedor que la factura está pagada con
el importe total que pone en la factura. Fijaos que esto es súper interesante porque no solamente es capaz de extraer los datos, sino entender lo que es cada dato, ¿no? Joder, lo que os he mostrado yo se ha quedado antiguo. O sea, me está diciendo, podemos automatizar la toma de los datos y encima podemos automatizar la acción después de la toma de los datos. Sí, y fíjate además que la respuesta que te está dando, él la está interpretando. Es decir, no te está devolviendo ahí un JSON que solo tiene que saber leer un usuario, sino que le está dando una respuesta ya interpretada en una tablita, se lo pone en un Excel, en el mensaje le crea una tablita en el mensaje para que pueda verlo. Sí, dile a Pablo que nos llame, que tú ya estás un poco... Deprecado. Exacto. Pero esto es todo, ¿nos vamos a quedar en esto? Podemos ir un poco más allá de todo esto. Walk me through your processes using your voice and screen, and I'll help you automate this. First, I go to Outlook and find emails with invoice attachments. For each invoice, I grab the vendor name, vendor email, due date, and the amount, and copy it into the invoicing app. Fijaos que antes hablábamos mucho del low code, del no code, ¿vale? Y hoy con esto estamos viendo que el no code realmente es más real, ¿no? Que realmente yo ya no tengo que hacer nada. Ni siquiera, como ha dicho Paula, le he tenido que pedir que me hiciera un flujo por detrás. Él lo está haciendo por mí, ¿vale? Incluso, no sé si habéis visto imágenes, esos son flujos que va creando la IA también. Claro, esto hay que tener en cuenta que nosotros lo que hay por ahí detrás lo interpretamos como que nos está ayudando, ¿no? O sea, es una automatización que alguien hace unos meses tenía que aprender a desarrollar en ese lenguaje, puede ser nuestro lenguaje o cualquier otro, ¿no? Y tenía que hacer esa automatización. Ya no va a hacer falta, ya es que la IA aprende por nosotros. Con lo cual, esto es la leche, porque ya no, solamente con la automatización y no va a hacer falta nada de datos. No, espera. Yo creo que es que me había puesto cómodo porque estaba un poquito cansado. La conclusión de este evento, la conclusión de esta sesión, concretamente estamos hablando de IA generativa y del enfoque de datos y de la automatización. Lo que es clave es entender que la automatización nos está ayudando a capturar los datos. Esos datos a su vez se utilizan para la IA generativa. ¿Qué tipo de datos? Tienen que ser datos de calidad. Es decir, si queremos que nuestra IA aprenda bien, nuestros datos tienen que ser correctos. Esto es como no dar a un niño un libro correcto, no aprenderá correctamente en su etapa adulta. En este caso es lo mismo. Nuestros datos tienen que ser correctos e interpretables por la IA. Y por eso tienen que tener calidad. Pero es que habéis dicho algunas cosas espectaculares. O sea, salís a hacer una sesión de datos y automatización y no habéis enseñado una sola base de datos. Y yo creo que el mensaje aquí es importantísimo y es que ¿qué son los datos en la empresa? ¿Qué es la necesidad de gobernar datos, de controlar los datos? ¿Qué son los datos? Cualquier tipo de foto que entre, habéis enseñado, cualquier tipo de audio que yo le diga, datos de una página web que automáticamente los he convertido en una Excel y los he automatizado. O sea, ya no hablamos, cuando hablamos de gobierno del dato, cuando hablamos de datos en la empresa, ya no hablamos de bases de datos, ni siquiera estructuradas o desestructuradas. Con todo lo que estamos viendo de IA generativa, multimodalidad, de entendimiento del lenguaje en cualquiera de sus formas, dato va a ser casi cualquier cosa audiovisual que pase por una conversación coloquial entre empleados. Me parece espectacular la necesidad que tenemos de controlar y gobernar los datos, que además van a ser automatizados, etcétera, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Habéis más o menos? ¿Sí? ¿Nos despedimos? Ya está, perfecto. Es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a dejar otro minutito. Vamos a dar un enorme aplauso a nuestros 3 speakers de hoy. Y les doy el clicker.